Asiento. Esta mañana seguimos con nuestro estudio del libro de Efesios. Estamos en Efesios capítulo 4. Vamos a estar viendo ahora el versículo 1 al 3. Efesios versículo 4, versículos 1 al 3. Caminar digno de la vocación al que hemos sido llamados es lo que estoy poniendo de título a este texto. Y es importante entender lo que está pasando en la vida de Pablo. A veces se oye que nos repetimos mucho, pero es importante ver la perspectiva de lo que está pasando aquí y en la carta que está escribiendo Pablo. Una vez más, Pablo está en la cárcel, ¿verdad? Lo tienen bajo arresto. Él está esperando la audiencia de César. No mucho tiempo después, ahí él será llevado a un sótano. Ahí va a estar imprisionado, y luego después sabemos es un mártir. Él llegará y será matado allí como dice la historia, ¿verdad? Los historiales enseñan que él fue allí con los leones, ¿verdad? Lo hicieron pedazos. Eso es lo que vemos en la historia. Pero el punto aquí es de que Pablo estaba en su propia tormenta, en su propia tribulación. Él tenía allí, la palabra de Dios nos enseña que él estaba ministrándole a los guardias. Él seguía trabajando, y todo eso paquetote que tenía arriba de él, aún así él estaba escribiéndole a la carta a los de Colosenses y a los de Efesios, y él aún así tenía preocupación de las iglesias que él había ahí cuidado. Él tenía cuidado sobre ellos. Él estaba trayendo un ánimo. Y por eso él dice, ¿verdad? En sus cartas especialmente dice que él es un esclavo de nuestro Señor Jesucristo, porque él quiere que nosotros entiendamos. Dice, no, soy un esclavo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por ustedes, los gentiles. Por causa de ustedes, los gentiles. Les está enseñando, dice, mira, la prisión, la condición, la circunstancia en la que estoy pasando, eso no me hace esclavo. Las rejas no me hacen esclavo. La situación en la que estoy, no soy esclavo de eso. Soy esclavo de Jesucristo, por causa de ustedes, los gentiles, para que la palabra de Dios caiga en ustedes. Entonces aquí tenemos que ver el tema de que Pablo nos está diciendo que no hay ningún tiempo donde debemos de parar de tener la manifestación de que somos hijos de Dios. No hay ningún tiempo donde debemos de parar de caminar como Dios nos ha mandado a caminar. Andemos como es digno de la vocación en la que hemos sido llamados. O sea, entonces no hay una pausa en la vida donde, híjole, es que ahorita, mira, estoy pasando esto. Oh, mira, sabes que ahorita hay algo terrible en mi vida. Ahorita tengo problemas de enfermedad, de finanzas, familiares. Tengo estas cosas que están pasando. Pero aquí Pablo nos está enseñando, no importa, tu vida es de Cristo. El llamado es constante hasta el día que Cristo venga por nosotros. Él los anima para que ellos sepan, mira, si Pablo, nuestro líder, está emprisionado y mira lo que le quieren hacer injustamente. No dijo él, Señor, mira, soy prisionero de esta injusticia, soy prisionero de todo lo que me está pasando, mi identidad está en todo lo que me está pasando. Al contrario, Pablo dijo, no, soy prisionero de Cristo. Esto es porque mi Señor me tiene aquí, por causa de ustedes, los gentiles. No teman. Los anima a ver, mira, yo sé que se va a poner la cosa gruesa. Pablo dice, la iglesia comenzó a ser perseguida aquí, se va a poner difícil. Pero dice, espérate, acuérdate que has sido llamado, que andemos como es digno de la vocación en la que hemos sido llamados. Y este capítulo aquí en Efesios 4 nos da Pablo una base de unidad en la iglesia.
habla de una unidad bíblica en la iglesia. Entonces podemos ver que vamos a comenzar nuestro estudio, y esta mañana quiero ver unos cuantos versículos en esta sección en cual Pablo les implora, los manda a los creyentes que caminen digno de la vocación a la que han sido llamadas. Dice así el versículo 1, dice: y por eso, preso en el Señor, os ruego que andéis. Dice, yo pues preso en el Señor. Otra vez te está diciendo, yo estoy preso no en mis circunstancias, sino yo soy de Dios, soy esclavo de Él. Qué hermoso su identidad. Nosotros no queremos ser esclavos de nada, pero aquí Pablo dice, yo no tengo problema ser esclavo del todo creador, todopoderoso, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con eso. Y él se humilla y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego. Entonces está rogando, está empleando, está él en una está postrándose en una manera humilde, diciendo, le ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Señor, te damos gracias, Señor, por poder estar aquí esta mañana, Señor, con tu palabra. Te pido, Señor, que podamos expandir la palabra de Dios, Señor, que no sea mi palabra, que sea la tuya, que podamos ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Porque tú has traído esta palabra para tu discípulo en ese tiempo, y hoy también nos traes tu palabra de cómo debemos de vivir. Gracias, Señor, para tu honra y tu gloria. Amén. Entonces, vemos aquí cuando dice, yo pues, ¿verdad?, os ruego antes, como es digno de la vocación. Entonces, cuando él dice eso, está diciendo, mira, todo lo que ha dicho antes, en el capítulo 3, en el capítulo 2, en el capítulo 1, en todas estas secciones, está diciendo que este es el llamado. Previamente en los capítulos nos está diciendo todo esto más esto, ustedes han sido llamados a caminar así. Pablo no está interesado solamente de dar entendimiento para que la gente pueda nomás crecer en entendimiento, porque podemos crecer en entendimiento, podemos memorizarnos canciones de Cristo, podemos memorizarnos la palabra de Dios. Él no quiere nomás que tengamos entendimiento, porque el entendimiento solo no nos da nada. Información sin transformación no tienes nada. Puedes tener información, pero si no te transforma esa información, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Pablo no está interesado de darte información nomás para que tengas entendimiento. Pablo te está dando esta información para que la apliques en tu vida. Y eso, por eso dice Pablo, ¿verdad?, que puedas tener madurez y sabiduría espiritual, que tengas un corazón con ojos para ver la gloria de Dios, para ver el amor de Dios, para ver quién eres en Cristo, para ver, Él nos está enseñando quién somos en Cristo Jesús, no para que podamos memorizarnos quién somos en Cristo, sino para que nos impacte y vivamos de una manera que hemos sido llamados a vivir. ¿De qué sirve la palabra de Dios si no te va a transformar? Y Pablo está dando esto para que podamos aplicarlo en nuestra vida personal, y para que esos discípulos, esos cristianos de este siglo, de esta iglesia, podrían ellos animarse y aplicar la sabiduría que Pablo los estaba dando. La vida cristiana no debe de ser vivida en las bancas. La vida cristiana no debe de ser vivida en las bancas o en un globito de cristianos. Un globito donde no queremos, no, esa gente, chusma. No se miran como yo, o no. No piensan como yo, no. Tienen otra cultura que yo no tengo, no. Por eso Pablo nos dice en Efesios 2, ¿acordáis lo que eran ustedes? Estaban muertos en sus delitos. Eran hijos de desobediencia, todos igualitos, todos los que estamos aquí. Dice, no te creas mucho. Toda esta gente que ves y, pues eso, mira cómo andan, mira cómo se visten, mira cómo son, mira lo que traen, mira cómo viven, mira lo que escuchan. Tú andabas como hijo de desobediencia.
Pablo dice, la vida cristiana no se vive en las bancas o en un globito así, sino se vive en la vida práctica diaria, viviendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y edificante, hermanos. Está viva la palabra de Dios. Por eso Pablo nos recuerda que somos ¿qué? Prisioneros. Si Pablo es prisionero, ¿tú no eres? Ponte a pensar. Si Pablo es prisionero, ¿tú no eres? No está tratando de hacerlos sentir mal para que se sientan culpables y vivan la vida de Cristo, no, sino está demostrando el ejemplo que quizás no es razonable para el hombre natural, pero es razonable para aquel que está viviendo en Cristo. Porque para el hombre natural esta vida de Cristo y los mandamientos son cargosos. Los mandamientos no te van a gustar, los mandamientos no los puedes agarrar, porque el hombre natural no puede. Porque dijo Cristo que para el hombre es imposible, pero para Dios que todo es posible. No le estamos poniendo estas cargas a la persona que está en el hombre natural, a la persona que no es creyente. Esto se lo está poniendo, está viniendo, oye, tú has nacido de nuevo. Fuiste rescatado de las tinieblas a la asombrosa luz, magnífica luz de Dios. Entonces, te saqué de las tinieblas para ponerte la magnífica luz. A eso se estoy hablando. Y en vez de nosotros queremos poner mandamientos. A veces ha habido gente que me dice, pastor, mi hijo, que no es creyente, no viene a la iglesia, o en veces nomás vienen los Christers, ¿verdad? Que nomás vienen en Christmas y Easter, ¿verdad? En la Pascua. Estoy teniendo un problema, quisiera que viniera a hablar con ellos, se quieren poner un tatuaje. O, dile que esas películas son malas. Pero si no estás regenerado, no vas a ver que eso es malo. El problema no es que se quiere poner tatuajes, el problema no es que está viendo esas películas, el problema es que anda en los clubs, el problema no es eso, el problema es que no conoce a Cristo Jesús. Ahí es donde tienes que comenzar. Porque si no, ¿cómo le vamos a poner una carga? Vamos a ser fariseos y escribas, hermanos. Cuando leemos esos textos siempre ponemos a otra gente como escribas y fariseos, pero te quiero decir, especialmente los bautistas, somos más legalísticas y más escribas y fariseos que nadie más, hermanos. Podemos ser. Nos tratamos de implementar y poner reglas en gente que no les pertenecen, hermanos. Llega un punto de que podemos decir, oye, si no es creyente, ¿cómo le vas a poner eso? Pablo no está tratando de poner esta vocación a gente que está todavía en tinieblas y está ciega. Esto se espera de alguien que ha sido nacido de nuevo. Por eso el trabajo de nosotros primero es ir y dar las buenas nuevas, el evangelio de Dios. Las malas noticias, ¿sabes qué? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por un hombre entró el pecado. En el principio por un hombre entró el pecado, pero por otro Adán entró la salvación. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay ningún justo, ninguno. Las malas noticias es que si ahorita no tienes una relación con Dios, estás bajo la condenación y juicio de Dios. Porque Dios es santo, porque Dios es justo. Pero ¿sabes qué son las buenas noticias? Ese mismo Dios tiene misericordia y gracia. Y sabiendo que nunca podríamos cumplir nosotros lo que es justo en los ojos de Dios, se hizo hombre como fue profetizado y vino y nació de una virgen, puro en el espíritu, caminó este mundo. La vida que nunca pudimos vivir nosotros, la vivió Cristo por nosotros. Él fue perfecto y sin pecado, y Dios lo hizo a él pecado, aunque nunca pecó, para que nosotros podamos ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Las buenas noticias es que Dios tomó acción porque amó al mundo, que vino y trajo a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y el pecado que tú te mereciste, las buenas noticias es que ahorita estás frito, tienes la condenación y separación de Dios para una eternidad, pero Dios tomó acción y tomó tu lugar, lo que tú te mereces, y la llevó a la cruz. Y Él murió, y tú con Él muriste, y tú con Él resucitaste como nueva criatura. Ese es el mensaje, hermanos. No puedo comenzar ahí, borracho y que deja de esto y que correr. Hermanos, ámalos. ¿De qué acusaban a Cristo? ¿Se acuerdan? Que se junta con puros borrachos y glotones y no, los peores de los peores, de gente de taxas Hermano, no lo tomes mal, no andes juntándote con ellos, porque dice Pablo, ten cuidado que tú no vas a corregir y a ti también y tú caigas mismo. Pero si el principio centro de tu relación con ellos es impactar sus vidas para Cristo, entonces hay que enseñarles el amor de Cristo. Cristo dice en Juan 3:17, Él no vino a condenar al mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Incluso, ¿sabes qué, hermanos? Los que nos está diciendo aquí Pablo nos dice también mismo, dice que no juzgáis tú al mundo. ¿Quién somos nosotros para juzgar al mundo? Sino nosotros juzgaremos a quién, hasta los ángeles. Juzgue a tu hermano con amor, no con condenación. ¿Qué quiere decir ese? No debemos de juzgar. Sí, hay un juzgamento que tenemos nosotros, si no, no podríamos elegir pastores, líderes, y tenemos que juzgar, pero no como Dios en el trono, condenando. Nosotros debemos de ver como Pablo está diciendo, mira, cristianos, ustedes necesitan verse así, si son de Cristo. Está juzgando, dice, mira, tu vida tiene que verse así. Y por eso nosotros contra cristianos vemos un hermano y, oye, ¿sabes qué, hermano? Con todo amor, mira, a lo mejor quizás eso no es honrante al Señor. No para apachurrar, pero para edificar. Pero ¿qué ando yo con un ciego en el mundo que no sabe su pecado, juzgándolo en lugar de dándole el amor de Cristo primero, el Evangelio? Dejar que Dios haga el trabajo, hermanos. Llévalo al agua viviente y deja que Dios le dé el corazón para tomarla de esa agua. Amén. Okay. Entonces aquí Pablo no está tratando de hacerlos culpables. A veces podemos hacer eso, ¿verdad? Y no me gusta a mí los sermones. Quiero quedarme en las palabras, ¿verdad? Tratar de sentir a gente que se sienta culpable para que actúen en una forma. No, hermanos. Legítimamente, yo creo a mis hijos y los quiero instruir en el temor de Dios. No puedo yo, ya van a llegar nuestros hijos y tengo de todas edades, como les digo. Dios me dio una única vida. Pero ya las que tengo ya de 18 y 24 años siguen siendo mis hijas, y en veces sabes que me van a desilusionar porque van a hacer decisiones que no están de acuerdo a mí. Pero tampoco no quiero que vivan una doble vida como yo la viví. No quiero que vivan esa doble vida de que pues enfrente de mi mamá a lo mejor no he hecho maldiciones y no fumaba, no tomabas o no vivías acá, y ibas a la iglesia el domingo nomás para que mi mamá me viera allí, para hacerla feliz. Yo ya sabía, ¿verdad? Pues aquí es una vida, allá es otra vida. Y eso es en lo que caemos, en el legalismo, hermanos. Eso es lo que pasa cuando somos fariseos y legalistas y todo. Eso es lo que plantas y eso es lo que sale. Y luego después estamos no dando un ejemplo bien en la casa. Nuestros hijos dicen, no, pues, ¿para qué ser cristiano cuando crezca? Ya cuando tenga mi familia. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo temar a Dios, no cómo temar a la chancla, o al gancho, o al cinto. Mi papá, él nomás te agarraba de la planta de la pierna y con la otra mano, y que tenía 15 años, él estaba muy fuerte, muy alto y grandote. Mi mamá no está aquí, pero te tiraba la chancla, lo que sea que podía agarrar. Y le doy gracias porque no fue mucho, fui yo muy astuto. Mi hermana es la que le daban más que a mí, ¿verdad?
Pero le doy gracias a Dios por la disciplina que me dieron mis padres. Pero el punto conmigo es de que la disciplina es bien importante y es cómo la vas a dar. La palabra de Dios habla de diferentes tipos de disciplina, no todo el tiempo tiene que ser así. Y lo que pasa, hermanos, es de que podemos nosotros ser una gente donde enseñamos a nuestros hijos a temernos a nosotros, a placernos a nosotros, y yo quiero placer a mamá y a papá, y las cosas que están haciendo para el Señor son para placer a otra gente. Pero cuando se van y a su familia y se casan y todo, primeramente no se quedan con se van y se casan con un incrédulo, muchas de las veces. ¿Ok? Y estas son estadísticas. ¿Por qué? Porque no quieren, en lugar de ver, pues yo me quiero casar con un hombre de Dios o una mujer de Dios. Hermanos, como tú tratas a tu esposa, así tus hijos van a tratar a sus esposas, porque ese es el ejemplo que le estás dando. Mujeres, como ustedes tratan a su esposo, mujeres, así van a tratar sus hijas a sus esposos. Y si yo comienzo y tengo argumentos y hay violencia y hay esto en la casa, y luego llego a la iglesia y estoy como si nada, no, sí, ellos van a aprender cómo ser hipócritas, porque los mejores que les enseñan a ser hipócritas en la casa. Lo que tú plantas, cosechas. Amén. Entonces, por eso nos advierte la Biblia: instruye a tus hijos. Instruye a tus hijos en la palabra de Dios, instruyelos en Él, no en ti. Hijos, padres, no que provoquen a sus hijos. Hijos, honren a sus padres. O sea, hay para todos. La Biblia nos enseña el balance de cómo hacerle, hermanos. Y le doy gracias a Dios que las Escrituras me corrigen y me cortan esa mentalidad que tenía antes. Tengo que cortar cadenas, tenemos que romper cadenas, hermanos, de nuestra cultura. Ahora, mi hija, la que está en Dallas, tengo la hija que está aquí, una anda en San Antonio visitando a su hermana, la otra anda allá en colegio y todo. O sea, oye, porque puedo ir a Le dije, mira, un día se te va a hacer fácil porque apenas estás agarrando vuelo de adulta, pero un día no me vas a pedir permiso, nomás vas a ir a hacerlo y nunca me voy a dar cuenta, porque no soy Dios. Al que realmente le tienes que preguntar: ¿esto agrada a Dios? Dios me está viendo, mi papá y mi mamá no me están viendo, pero Dios me está viendo. Es mejor el temor de Dios que el temor del Padre. ¿Ok? Y Pablo está diciendo: yo quiero que ustedes tengan el temor de Dios. No porque llega Pablo ya todos se van a... no, ahí viene Pablo, que escribió la carta y vamos a preparar. No, hermanos, el temor de Dios, hermanos. Entonces tenemos que demostrar estas características de la vocación a que hemos sido llamados. Todos hemos sido llamados a esta vocación. No es para pastores es para todos los que son del cuerpo de Dios. Es nuestra meta. Unos vamos a llegar más que otros, pero el punto es que es nuestra meta, unidas. Y aquí también en Filipenses, vemos en Filipenses 4:9, vemos ahí que les dijo que aprendan a recibir lo que han oído de Él. O sea, no nomás, pero que lo recibas. Pablo quería que la iglesia de tesalonicenses quería que siguieran el ejemplo de Pablo. Dice: no me sigan a mí, sino sígueme a mí, porque yo sigo a ¿quién? A mi Cristo. Hay que romper cadenas. Ya nos está recordando aquí que debemos de caminar nosotros a nuestra vocación, a nuestro llamado, dignos a nuestros llamados, y no importa qué circunstancias entremos, hermanos. Va a haber persecución, no la tenemos en este país todavía muy fea, hermanos. Tenemos el privilegio de todavía poder libremente hacerlo, pero no todo el tiempo va a ser así. Va a haber problemas en el hogar, va a haber problemas en la familia, va a haber problemas en el trabajo, va a haber enemigos, va a haber enfermedades, va a haber circunstancias difíciles que no podemos controlar en la economía, en los finanzas, no sé dónde está, cualquier circunstancia que estés. Dice: en todas circunstancias, vivir
en la vocación que ha sido llamado, como positivo, como un hijo de Dios, como un cristiano. Pablo en capítulo 1 aquí de Efesios nos dice que somos cristianos verdaderos porque Dios nos ha extendido su gracia como individual. Es como eso, explicas eso. En la construcción vemos los ladrillos y, hermanos, muchos de los ladrillos, especialmente los que usamos aquí mucho cuando se hacen, están hechos por mano de hombre, y hasta las molduras que se usan son hechas por hombre, no son perfectas. Si te pones a medirlas igual, no son todas iguales, pero el propósito es el ladrillo. ¿Y qué haces? Tomas ladrillos individuales que son imperfectos y Dios los pone con amor, los junta con amor y hacen un edificio que es el cuerpo de Dios. Puros individuales imperfectos, los pone juntos y los une con su amor y los hace perfectos. Y todos esos ladrillos que son diferentes caben perfectamente con el amor de Dios y se hace unión en el cuerpo de Dios. Y Pablo estaba llamando por unión, pero si no tenemos las características y las características de un cristiano, es difícil estar unidos, hermanos, porque no vamos a tener humildad, perdón, bondadeza, no vamos a tener todas esas cosas. El amor cubre una multitud de pecados. No vamos a tener todo eso. Entonces tenemos que entender que Dios nos dio y nos extendió su gracia, no es porque nos merecemos la salvación, sino por el amor grande de Dios, que Dios llamó a su gente, a su pueblo, los redimió de nuestros pecados sobre el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Es el sermón, la palabra de Dios solita. Si tú te expones aquí, vas a ver que es un sándwich. Viene la palabra de Dios y en el medio está el evangelio. Siempre tiene que ser el centro del evangelio de Dios, porque esa es nuestra base. Señor, ¿cómo? Dijeron los discípulos, y este hombre rico y a los fariseos y a todos les dices que no entrarán al reino de Dios. Nosotros, discípulos, pescadores, con palabras malas, taxistas, gente, si ellos no pueden entrar, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Le dijo Cristo, espérate, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Espérate. Yo cuando veo esto, hermanos, en mi carne, digo, ¿cuándo voy a llegar así, ching? Podemos decir como Adán, ¿verdad? Pues la esposa que tú me diste, Señor, ¿cómo voy a vivir la vida cristiana? O podemos decir, con el esposo que tú me diste, Señor. No, es que no conoces al esposo o la esposa. No conoces a los hijos que tengo, no sabes. No conoces mis problemas. Tú no sabes las broncas que yo tengo, tú te miras bien comparado conmigo. Es que así no jala la Biblia. Así no jala. Dios no te hizo víctima, te hizo victorioso. Para eso fue la cruz, para que ya no seas víctima, para que ahora seas victorioso en Cristo Jesús. Nosotros fuimos llamados a la adopción como adoptados de Dios. Hermanos, el ser de que Dios escogió a Israel y luego viene para atrás y dice, ¿sabes qué? Voy a traer a estos gentiles y los voy a adoptar y les voy a dar los mismos beneficios, los voy a hacer no nomás mis esclavos, sino mis amigos, y no nomás mis amigos, sino mis hijos, y no nomás mis hijos, pero coherederos conmigo por una eternidad. Si esa gracia no te mueve, entonces nada te va a mover. Ese es el Dios. Fuimos perdonados de nuestros delitos, de nuestros pecados, para tener una eterna herencia en Cristo Jesús. Y hemos sido dados un espíritu de santidad que dice y nos promete Dios que Él es fiel y llegaremos ahí, hermanos. De aquí, punto A, punto C. El punto B se puede ver bien feo, pero te va a llegar. Aquí tenemos la mano, aquí tenemos las cosas que nos pasan feas,
Pero de un grado a gloria a otro, vamos a brincar todas estas cosas, se van a ver en veces fe, pero vas a llegar de un grado de gloria al otro, hasta el fin te persevera si eres hijo verdadero de Dios. Te vas a llegar. Aquí dice, versículo 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la que paz. ¿Quién es el príncipe de la paz? Cristo. Son esos nombres. Aquel que lo reconcilió. Teníamos una vez, en el principio había comunión con Dios, perfección, pero se lo dejas al hombre y ¿qué pasa, hermanos? Lo corrupte. Mucha gente dice, no, pero porque si yo hubiera estado en el jardín, o porque Dios es así, que porque, mira, ¿sabes qué? Dios sabía que iba a pasar eso. ¿Sabes por qué pasó eso? Para la gloria de Dios. Dios dejó que pasara eso. Dios no es alguien que fue asombrado porque Adán y Eva hizo eso. Dios es omnipresente, soberano, Él sabe todo, pero para su gloria nos creó. Y para que nosotros viéramos que tú no la haces solo, aunque tengas todo perfecto, aunque tú puedas hacer todo lo que la vas a regar porque no eres Dios. Nomás hay un Dios. Y ahí te enseña que en todo el ambiente perfecto, en el jardín, todo perfecto, cuerpos perfectos, no había muerte para ellos iban a vivir para siempre, no tenían nada de necesidades, eran todos poderosos ellos mismos. Aún así entró el orgullo. Y no creas que eso, ay, pobrecito Dios. Hay mucha gente que dice, pobrecito Dios, mira cómo somos. Pobrecito nada, Él sabe lo que está haciendo. Eso le trae gloria a Él. Él nos enseñó que nosotros no podemos y Él sí puede. Y no nos dejó ahí diciendo, ¿ves? Esta gente, ¿ves cómo es? No, mandó a su Hijo Jesucristo para traernos paz una vez más. Ahora, como se fue hecho desde un principio, Dios quería comunión con nosotros. Ahora sobre la cruz del segundo Adán, en Cristo Jesús, ahora podemos ser reconciliados. Mira la palabra que dice Pablo. ¿Sabes qué es tu ministerio? El ministerio de la reconciliación. Ese es el llamado de todos cristianos. Reconciliar. Príncipe de paz. Bienaventurados los que pacificadores. Nosotros debemos de ser gente de paz, que trae paz entre el hombre y entre Dios. Que cuando en la iglesia hay drama, ¿ok? A mí no me gusta eso. A mí eso es algo que no me cae, el drama. ¿Ok? Deja el drama para tu mamá, pero aquí no. Hay que ser pacificadores cuando vemos a gente que no se está llevando, o que hay algo, en lugar de estar ahí, ay sí, o hablar de ellos, o nomás ignorarlo. Nosotros el trabajo que tenemos es cómo podemos venir a traer reconciliación. Porque si el príncipe de paz vive en ti, debes de ser pacificador. Si en el trabajo hay gente que no se está llevando y que ves que los están metiendo y dices, ay, mira cómo pelean esto. Si tú eres cristiano, ¿cómo puedes estar viendo eso? Efesios nos dice que ni debemos ni ver eso ni mencionar eso, porque nos hace participantes. Viendo y no haciendo nada, nos hace participantes como ellos. Debemos de ser gente que entramos y ¿sabes qué? Hacer paz. Por eso es la tierra, porque somos pacificadores. No debemos de traer división, porque tienes el Espíritu de Dios adentro, al menos que no lo tengas. Al menos que no lo tengas. Nos dice que debemos de vivir una vida de amado a nuestra vocación. Requiere unas características, unos elementos de la vida diaria que debemos de corresponder solo. ¿Por qué correspondes así? Pues mira, sabes que si le ayudo a esta persona, en un futuro me va a echar la mano a mí. O porque si ayudo a esta persona, me van a ver y van a decir, ay, qué buena persona es, mira cómo los ayudó. O porque si hago esto, por si que hago, no, debe de, como reaccionas debe de ser por como Cristo Jesús reaccionó hacia ti. Así es.
Debe de venir y nacer de la gratitud. Estas son cosas difíciles que digan, hermanos, vamos a ser francos, dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Mira, hermanos, en veces soportamos más a la gente de afuera que a nuestros propios cónyuges en la casa. Tratamos peor al esposo y a la esposa, y a los otros somos bien pacientes. No somos pacientes con nuestros hijos, pero somos pacientes con los hijos de otros. Imagínate, ¿no? Somos condicionales. El amor de Dios es incondicional en el sentido de que aunque somos pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Pero tampoco no creas que estás bien con Dios cuando eres cristiano. Puedes ser cristiano y puedes tener unos pecados ahí que destorban tu relación con Dios. Quiere decir que aunque la gracia de Dios está ahí, que dice Pablo, Dios no lo quiera que tomemos ventaja y sigamos pecando libremente. Nos debe de traer su gracia un arrepentimiento a Dios. Y no me siento bien con esto que está en el medio entre mí y Dios. Pero la realidad es de que el viejo hombre ya no vive ahí, pero la dirección en la que vivimos todavía tiene pensamientos y cosas todavía y eso es por eso que dice no nos conformemos al mundo, sino renovar nuestras mentes, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Romanos 12. Y es bien importante ver que podemos ser gente condicional. Híjole, tengo más paciencia con este que con el otro. Que en veces somos buenos con cierta gente y con otras no. Y aquí nos está diciendo Dios que debemos de ser así. Con todos, hermanos, pacientes. Y Dios nos enseña la humildad, nos enseña el ejemplo de cómo debemos de vivir. Y esa es imposible para el hombre natural. Hay veces que veo mi semana y digo, ay Dios, qué vergüenza si me viera la gente lo que hay adentro de mi corazón. Pero en eso viene su inmensa gracia. En eso viene su arrepentimiento. Señor, perdona, yo no quiero vivir así. Yo no estoy bien con esa hipocresía. Yo no estoy bien con eso. Esa es la diferencia, hermanos. Yo era un hipócrita antes, pero ahora cuando no estoy bien con eso. Está mal. Diferencia. Como cristianos, tu identidad ya no está en tus mentiras que todavía echas, no está en tu hipocresía que todavía puedes hacer, tu identidad no está en los pecados que estás batallando, tu identidad no está en tus circunstancias, tu identidad está en Cristo Jesús ahora que eres nacido en él. No te van a decir el mentiroso, no te van a decir, mira ese cristiano, era cristiano, pero se echaba, mira cómo era, hermanos, al fin tu identidad va a estar en Cristo Jesús, ya no está en tu pecado. Ya Dios quitó todo pecado de tu pasado, lo pagó. Y ahora tienes pecado, pero también pagó por el perdón de los pecados. Y ahora podemos venir a Él, y si nos arrepentimos verdaderamente, Dios te perdona completamente. Ya nunca lo mencionará, como nosotros que podemos seguir mencionando los pecados que hemos hecho. Amén. Por eso no hay sorpresa que cada característica que está mencionada aquí lo vemos en las bienaventuranzas, los vemos en el fruto del Espíritu. Estas son marcas de un cristiano verdadero. La humildad es la primera característica que demuestra caminar en la manera digna, que es digna. La humildad, hermanos. Sin un pobre espíritu, la primera bienaventuranza, si no tienes un pobre espíritu, no puedes entrar a las demás bienaventuranzas y no puedes entrar al reino de Dios en el espíritu pobre. No estamos hablando de pobreza física. Estamos hablando de que estamos destituidos. No tenemos nada. Podemos decir, ¿sabes qué? Soy un gusano, Dios, enseguida de ti. No tengo nada que ofrecerte. Nada. Te necesito a ti. Tú eres el único que puede satisfacerme. Señor, no tengo nada. Antes de honra, ¿qué es lo que quiere Dios? Antes de poder darle honra a Dios, ¿qué tenemos que darle a Dios? Humildad. Podemos honrar a Dios en humildad. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría, hermanos.
Y para tener temor verdadero, saber que no puedes, por eso tenemos temor. ¿Por qué tenemos temor? Porque no lo podemos controlar y tenemos miedo de lo que no sabemos, lo que no esperamos. El temor te humilla. Esa es la primera característica. Mateo 5 nos dice que tenemos que estar pobres en espíritu. La humildad es algo que viene de la palabra griega que dice juzgar con bajamente, somos bajos, gente baja, ¿verdad? Baja de mente, humildes de mente, gente que pensamos, no nos pensamos así arriba, sino nos pensamos aquí abajo. Pero hay mucha gente que dice, ay no, yo no soy nadie, yo no soy nadie. Bueno, lo están haciendo en orgullo. Podemos hacer así también. Porque cuando les dices y les dices sus verdades, comienzan a cascabelear. Pues no, que dijiste que eras una lombriz y te dije, no hombre, no sirves para nada, eres una lombriz y te ofendiste. Pero cuando de verdad eres así, vas a defender más las cosas de Dios que a ti mismo. Hermanos, yo no valgo la pena. Cuando la gente puede hablar de mí y dice cosas, llega un tiempo donde, pues, ¿quién soy yo? Me voy a gastar todo mi tiempo porque me ofendieron a mí, ofendido soy yo. Hermanos, vamos a enojarnos justamente cuando ofenden a Dios, por las escrituras, por el ministerio, pero no valemos nosotros. Lo que vale es Cristo en nosotros. Lo que vale es la identidad que tenemos en Cristo. Tenemos una autoestima bajo, ¿verdad? No quiere decir que estemos autoestima bajo, tampoco humilde quiere decir no, pues yo no sé cantar, yo no sé nada, yo no, por eso no, eso no es que no te tienes confianza en ti, eso no es humildad, tampoco. No. No tengo confianza en mi trabajo, soy una persona muy así, no, eso es orgullo también, hermanos. Ser humilde quiere decir que tú entiendes tu condición y entiendes la santidad de Dios. Y cuando te pones en silla de Dios y verdaderamente lo ves, caes. Pues mucha gente profesa ser cristianos, pero dudo que hayan visto a Dios verdaderamente. Hay muchos cristianos en las iglesias que confiesan ser cristianos, pero no son. Hay un gran evangelismo que se necesita hacer adentro de las iglesias en esta nación que llamamos los Estados Unidos. Hay muchos evangelios incorrectos. Hay mucha gente que cree que está bien, pero no están bien. Mucha gente que cree que está bien con Dios cuando no están bien con Dios. La verdad es que Dios está enojado en ir ahorita. Ahorita en este momento dice la Biblia, si miras de Génesis a Apocalipsis, en Apocalipsis, ¿cómo lo ves a Dios? Con ojos de lumbre, enojado. ¿Cómo lo vemos en toda la Biblia? Enojado. Soy un fuego consumidor. No estamos bien con Dios. La ira de Dios está abajo, cayendo bajo a todo aquel injusto y a aquellos que suprimen las verdades. La ira de Dios está condenando a aquel pecador. Y la única manera de no estar en la ira de Dios es en la cruz y el trabajo de la cruz y fe en eso. Pero si no estás ahí, hermanos, pues ¿para qué estamos aquí arriba? ¿Para qué estamos predicando? Si está todo bien con Dios, mejor me pongo a motivar gente y a ver cuánto dinero hago. Pero ese no es mi llamado. Estamos aquí cada uno y como cuerpo y como iglesia porque no están bien las cosas y necesitan el evangelio de Cristo Jesús. Porque no están bien las cosas. Si ahorita llega Dios, llegaría en su ira y en juicio. No está bien. Y hay gentes de las iglesias que vienen y tienen una experiencia emocional, porque cuando estaban chiquitos o hicieron una oración, o porque les dijeron, o lo que quieras, X, y no viven una vida agradable a Dios. Hay un problema. Y Pablo aquí nos está diciendo, ¿por qué no nos medimos con la Biblia en lugar de con los demás? Es fácil yo medirme con alguien que es menos que yo y me miro bien, pero Dios dice, vente a mirar aquí. Romanos
12:3, ¿verdad? Ahí sí vemos, la humildad viene cuando vemos propiamente el prospecto, y Dios es el prospecto. El orgullo es el problema universal. Ese es el problema grave el que tenemos. Nuestros corazones se levantan en autogloria y comenzamos a querer alabanza de nosotros que le pertenece a Dios, hermanos. Y hay consecuencias. Hay consecuencias de eso. El hombre es orgulloso porque se compara a sí mismo en estándares incorrectos. Yo me puedo comparar a otra familia, a otra persona, a otro hombre, a otro pastor, a otro, y ay, mira cómo anda ese pastor, ¿no? Nos queremos comparar con gente que están peor que nosotros, pero tenemos que compararnos con lo que dice la palabra de Dios. Es el espejo en el que debemos de estar viéndonos, hermanos. Y ese es el estándar, ¿verdad?, que debemos de tener. Cuando nos comparamos a Dios, hermanos, todos debemos de caer de cara, como muertos. Yo nunca he visto a nadie en la Biblia que vio a Dios, Pablo, y en otros los profetas, ni Juan, nunca los ha visto que llegaron like, ay, Cristo, ay, Señor, mi amigo. No, cayeron de cara como muertos. Esa es la presencia de Dios, hermanos. Ya no tenemos reverencia, ya no hay temor de Dios. Por eso estamos en la situación en la que estamos. Más iglesias que nunca, más libros de Cristo que nunca, más estaciones de radios que nunca, pero mira cómo está la nación que dice que es cristiana. Algo está mal. Pero la solución sigue siendo igual. El problema es el pecado y la solución es el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que ver, que la humildad reconoce que hemos caído, que no somos perfectos. Entendemos que necesitamos a Dios, que necesitamos una relación con Dios, que nuestra santidad no depende de nuestra santidad, sino depende de la santidad de Dios. No, porque si yo quiero ser santo en mis propias fuerzas, nunca lo voy a llegar. Pero si no es por la santidad de Dios, la justicia de Dios que nos cubre, hermanos. Imagínate, hermanos, cuando estoy siendo el peor hombre de mi vida, hay momentos que se nos pueden salir cosas, hermanos. Y cuando somos los peores en nuestros peores momentos como cristianos, como salvos, regenerados, estoy hablando de verdaderamente si somos hijos de Dios, y en nuestros peores momentos estás vestido en la justicia de Dios y Dios ve la justicia de Cristo. Cuando nos merecemos lo peor, cuando ofendemos a Dios, su amor nos cubre. Es asombroso la santidad de Dios, es asombroso. Y eso pasa, hermanos. Eso pasa cuando hacemos esto. Quiero ver cada cosa individual, ¿verdad? La paciencia, la mansedumbre, y no vamos a acabar ahora, ¿verdad? Pero quería comenzar con la humildad, hermanos. La gente de Dios debe de ser diferente. Primeramente comenzamos con la primera, es la humildad. Eso es lo que nos separa del mundo. Debemos de ser diferentes al mundo. Ese es el vestido que traemos de humildad, hermanos. Es la batalla en la que tenemos. Y no hemos sido salvados para vivir como se nos dé la gana, hermanos. Hemos sido salvados para vivir una vida que es digna de la vocación en la que hemos sido llamados, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos. ¿Y sabes qué? No hemos sido hechos para vivir la vida cristiana solos. Dios nos ha dado perseverancia en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos ha dado la perseverancia en las Escrituras que son escritas. Dios nos ha dado la perseverancia en que nos ha dado pastores, evangelistas, nos ha dado profetas, nos ha dado gente que tiene esos dones para la edificación de la iglesia. Y nos ha dado la iglesia, conectados, sometidos a la iglesia, para perseverar hasta el fin. Hermanos, sin la iglesia yo no fuera el hombre que soy ahorita. Sin los hermanos, sin los pastores que han estado en mi vida, sin los miembros aquí en la iglesia, en los 12 años que he sido yo aquí pastor, me han moldado, me han impactado. Igual, yo sé que mi trabajo es impactar a los que están aquí. De pasión, aquí arriba,
esto es fácil. Y digo, es fácil con toda reverencia, porque puedo poner yo un mensaje y si aunque no lo hago con buen corazón, si es la palabra de Dios, Dios lo va a usar. Dios usó a un burro, Dios usó a profetas que estaban para predicar su palabra. Eso no es nada. En veces, si predicamos un sermón que es bíblico y no venimos con el buen corazón nosotros mismos, como quiera Dios lo usa y gente viene a Cristo. Por eso dice, en los últimos días vendrán muchos y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, evangelizamos, milagros, gente vino a Cristo. Dice, apártate de mí. No seamos engañados porque estamos diciendo estas verdades que estamos bien con Dios. Es cuando te bajas y cuando te sales de tu púlpito, de tu banca, cuando acabas de hacer tu devocional, cómo vas a vivir lo que tienes. Ahí está el trabajo. Impactar uno al otro. Amores, no dejar a uno o hermana seguir en esos caminos. Bajarte de aquí, sé lo difícil. Piensas, se van a ir, si los confronto, ¿qué hago? ¿Qué digo? Tienes que confiar que son de Dios. Y sus ovejas responden a la palabra de Dios. Amarlos, orar por ellos, vivir con ellos. Huelan como borregos. Hay que volar como borregos. Entonces, hermanos, el trabajo está aquí. La vocación y todas estas características no son para jactar a nosotros, son para que la gente pueda ver al verdadero Dios. Que cuando nos vean puedan ver características de Dios. No perfección. Pero si hay algo perfecto en nosotros, si hay algo bueno en nosotros, es Cristo Jesús. Eso es todo lo que es. Amén. Seguiremos nuestro estudio la próxima vez y ya llegamos a capítulo 4. Gracias a Dios. Estoy ahorita ya preparándome para lo siguiente que voy a predicar, pero no se les olviden, las noches estamos viendo las características de alabanza verdadera, cómo alabar verdaderamente. Les imploro, ¿verdad?, que si tienen chance, y si no lo tenemos en vivo, pero hermanos, vamos a meditar en lo que acabamos de escuchar. Espero que podamos ver la palabra de Dios cuando leamos este texto. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, nos transforme, Señor, que no nos vayamos aquí iguales, ¿verdad? Sino que tu Espíritu nos dé ojos para verte, que nos des una sabiduría y un entendimiento, no solo entendimiento, sino un entendimiento espiritual. Que podamos aplicar, Señor, estas cosas. Yo sé, Señor, que a veces mi paciencia puede ser corta para ciertos individuales o ciertas situaciones, sabemos, Señor, que podemos fallar en eso, pero, Señor, sabemos que si alguien nos puede hacer vivir una vida que te honra, eres tú, sobre el Espíritu que mora en nosotros. Que sigamos caminando y sigamos ser moldados, Señor, por tu Espíritu, por tu mano, por tu palabra. Que seamos transformados más y más en tu imagen, Señor, para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, todo esto para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.